Hace 5 años y un poquito más, abríamos la primera temporada de Sobreciencia en TV Ciudad. Corría la pandemia, estábamos justamente el primer programa presentando uno que se llamaba Un año de pandemia. Así arrancaba algo que no sabíamos cuánto iba a durar y está abriendo en este momento su 6ª temporada. Cumplimos 5 años y abrimos la 6ª temporada en TV Ciudad. ¿Para qué? Para compartir, gracias a esta pantalla y a este canal, con cada una de las personas que nos mira a través de las plataformas de la televisión abierta, de los cables, de la televisión online, del streaming, de las redes, para compartir la ciencia que se hace en Uruguay, la innovación, el conocimiento, la tecnología. Es un enorme placer, como cada año, volver a iniciar una temporada más de Sobreciencia en TV Ciudad, y queríamos arrancar este año recordando y repitiendo lo mismo que dijimos acá ese día de marzo, cuando comenzaba Sobreciencia en el 2021 en este canal. La ciencia nos pertenece. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 72 años después, la ciencia y el goce del progreso que ella genera sigue siendo algo vedado para las mayorías. Nuestro programa Sobreciencia seguirá siendo una herramienta para acceder a ese derecho, un lugar de encuentro para valorar a nuestras científicas y científicos, quienes investigan en Uruguay cómo construyen el conocimiento para el país de mañana, cómo podemos facilitar el crecimiento de las vocaciones. Cada semana les contaremos cómo nuestros investigadores e investigadoras moldean el día a día con el que despertaremos mañana, cómo mejoran nuestra vida y atienden problemas que son de acá. Como dijo Clemente Estable, con ciencia grande no hay país pequeño. De eso se trata este espacio, de unir el territorio y las ideas, de mirarnos en el espejo de nuestro mejor futuro posible. Bienvenidos a Sobreciencia. Bueno, vimos este arranque de hace 5 años y hace 5 años pasábamos de ahí a un living que estaba en otra parte del estudio, pero que por suerte, maravillosamente afortunado de poder contar con, nuevamente y como siempre, con Alexandra Perrone y Daniel Hirschel. Daniela, Alexandra, ¿qué dicen? Tantos años que compartimos el espacio. ¿Cómo andas, Gustavo? Bueno, un placer estar por acá. Sí, 5 años después estamos igual, Exacto, sí, ¿no? sí, Idénticos igual. todos. Exacto. Y sobre todo con los mismos temas que estamos, o sea, viendo que hay cosas que han mejorado, que han cambiado, que se han modificado, pero bueno, compartiendo la misma pantalla y la misma agenda, ¿no? Y hablando de ciencia, claro, ¿no? 5 años después, hablando de ciencia en televisión, no es un logro menor en Uruguay, sobre todo, ¿no? Y bueno, acá estamos. Y lo bueno es que seguimos teniendo muchísimo para contar de lo que se hace en Uruguay de ciencia. Más que antes, ¿no? Sí, más que antes, ¿Sí? más que antes, sí. Sí. Más que antes porque algunos perdieron la timidez. Ya, ¿no? Claro. De salir en Y televisión. porque hay más, digo, dentro de que todos sabemos que debería ser un poco más decidido el apoyo, pero hay cada vez más gente haciendo ciencia, más gente que puede emprender proyectos de investigación, más cosas para contar, y sí, también, obviamente, algunos que ahora se animan y antes no. Totalmente. Algunos y algunas. Totalmente. Bueno, sí. y algo que no era igual a lo que es hoy, hace 5 años, es un poco el informe que voy a Sí, presentar que hoy. arrancamos. A ver, hay una palabra que es la que define el informe, que es la palabra gobernanza, y capaz que contar a la gente, o sea, lo que vos nos vas a contar hoy es cómo se dirige, cómo se generan las políticas. ¿Quién es quién? En Claro, el ¿qué se escenario de la tiene que ciencia? dar para que hoy se pueda hacer ciencia en Uruguay? Claro. Para que hoy y siempre, ¿no?, se pueda hacer ciencia en Uruguay. ¿Y por qué decidimos traer este informe? Un poco porque hace 5 años la actual gobernanza, que es la palabra que vamos a traer hoy a colación, no era la misma que hoy. Era diferente y era resultado de, obviamente, de ensayos, de aciertos, de errores, y lo que había en el momento disponible o que se conocía. Gobernanza, la gobernanza de la ciencia, vamos a empezar por eso. ¿Qué es la gobernanza? Y es un poco lo que supone cómo se dirige, cómo se organiza y cómo se estructura la política científica en Uruguay.
Y eso tiene un montón de elementos que lo componen, ¿no? ¿Cómo se organiza? Bueno, aquí hay un montón de elementos que forman parte de esta gobernanza, que son lo que podemos llamar los actores de la política científica, que son instituciones, normas, porque las normativas también hacen a la política científica, ¿no? Los instrumentos, los procesos y los actores. Vamos a hablar, para ver esto, para hablar de la gobernanza, vamos a presentar a la primera placa del día de hoy, que nos muestra un poco los actores, los principales actores, si esto fuera una película, ¿no? Los protagonistas de esta gobernanza, que es esta forma de organizar, de dirigir y de coordinar la política científica. Y tenemos, por supuesto, al gobierno, ¿no? El gobierno a través de ministerios, a través de agencias de financiación como ANI, del Sistema Nacional de Investigadores, que es el sistema que nuclea a todas las personas que se dedican a investigar en Uruguay en diferentes ámbitos. También está el sistema científico, que quizás son los actores que más conocemos, claro, porque son los propios científicos, claro. Exactamente, la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica, programas como el PDCIVA, los institutos de investigación. Un paréntesis, y cada vez más las universidades privadas también. Y las universidades privadas, ni que hablar, ni que hablar. También, bueno, los institutos de ciencia, como el Instituto Pasteur, el Instituto Clemente Estable, el INIA, esos son un grupo de actores muy grande. Y en el mismo sentido el sector productivo, que también, aunque muy tímidamente en Uruguay hace ciencia y tecnología. Y después está, por supuesto, la sociedad civil que tiene que ver con las ONG, por ejemplo, las asociaciones de pacientes vinculados a diferentes enfermedades también son un actor que está dentro de esta gobernanza, ¿no? Y obviamente la sociedad en general, los sindicatos, ¿no? Todos los que tienen que ver en esta toma de decisiones y esta puesta en marcha de una política científica en el país, ¿no? Mucha gente para un tema muy importante. Exacto, y mucho para un informe. Claro, entonces vamos a poner foco en uno, que es el foco en los actores del Estado, ¿no? Hoy vamos a hablar, porque justamente el actor del Estado que cambió es el que vamos a traer hoy a colación. Y vamos a hacer un poquito de historia rápida. Dale. Sí, porque cambió más de una vez, ¿no? Exactamente, exactamente, muta. Pero lo primero que hubo a nivel del Estado de política científica surgió allá en 1961, en realidad, con el CONICIT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Así se llamaba este consejo, que todavía existe y que reunía representantes del Poder Ejecutivo, de la academia, más que nada de la Universidad de la República y del sector productivo, como un órgano como consultor de las políticas científicas. Eso fue así durante mucho tiempo, pero el CONICIT tenía como ciertas limitaciones, o sea, no hacía las políticas científicas, no era quien decidía qué financiar y qué no, ¿no? Era un poco un asesor. Hasta que 40 años después, en el 2001, ya en este siglo, surgió como el primer organismo que uno podría decir que es el que diseñó las políticas científicas. Incluso está hasta dentro de un ministerio, y es la Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Eso fue creado en el gobierno de Valle y surgió en la órbita del MEC. Tenía como ciertas funciones, ¿no? También el CONICIT seguía existiendo, absorbió algunas funciones del CONICIT, pero era el que tenía la ejecución, la incorporación de programas, la coordinación de las políticas y la ejecución. Eso fue así durante gran parte de este siglo, este nuevo siglo, hasta que un punto de inflexión en 2007. Ya estábamos en el gobierno de Vázquez, el primer gobierno de Vázquez, que se creó la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ¿no? Esta es la ANI, la famosa ANI, que hoy es la que de algún modo financia todos los proyectos que los científicos postulan. En ese formato de agencia, que es la que le permite actuar exactamente como agente financiador, como selector de proyectos. Exactamente, y son llamados a los que hay que competir, entonces tienen un proceso de evaluación también. O sea, hay una estructura muy fuerte en la ANI para poder financiar ciencia. La DINACIT después siguió como DICIT, seguía existiendo, pero ¿qué pasaba? Y ahí lo vamos a ver en la placa. Había en el 2007, 2008, después de la agencia, después de la creación de la ANI, había como un cierto ecosistema que tenía sus críticas, ¿no? Antes del 2001 estaba solo el CONICIT con esa función más asesora, después vinieron estas políticas de la DINACIT, pero después había críticas, si la DICIT había desdibujado su rol, si la ANI había generado como demasiado
digamos, había ocupado espacios para los que no estaba, y hubo intentos fallidos para arreglar esta situación, ¿no? Siempre se hablaba de crear un ministerio. Siempre está arriba de la mesa la idea que nunca termina de descartarse, más allá de que no haya sido la solución ahora. Exactamente, porque en otros países hay un ministerio, ¿por qué en Uruguay no? Esa también ha sido una discusión, ¿no? Una discusión que tiene que ver con, bueno, un ministerio tiene una carga burocrática y obviamente una inversión muy diferente a una secretaría, que es un organismo mucho más flexible y más directo con el presidente. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Hubo intentos como el Gabinete Ministerial de la Innovación, no sé si ustedes se acuerdan, pero esto fue por allá en el 2005, en el primer gobierno de Vázquez, que también tenía como esa intención, pero naufragó. Después hubo un segundo intento en el 2018, ya con el segundo gobierno de Vázquez, que se creó esta primera Secretaría Nacional de Ciencia, que no logró consolidarse porque se presentó muy cerca del fin de ese gobierno. Claro, ahí lo tengo presente. O sea, si bien se aprobó en la ley de presupuesto para todo el periodo de Vázquez, en definitiva se conformó muy tarde, no dotada de recursos económicos, y además hubo en ese mismo periodo, recuerdo, también algunos intentos, no de política científica, pero sí de OPP, de potenciar, ¿no?, la innovación y demás, que también quedaron un poco en el camino. Sobre todo, después, por supuesto, en el interín hubo un montón de programas exitosos que tenían que ver con el impulso de la ciencia, pero esto que tiene que ver con la gobernanza, o sea, con la definición de políticas y la articulación, estos eran un poco, como vemos ahí, los órganos que estaban funcionando. Pero este año todo cambió. Entonces, por eso traemos este informe hoy, porque a diferencia de la Secretaría, que después se descontinuó en el 2018, el gobierno de Orsi nuevamente vuelve con esta idea, pero reforzándola incluso hasta desde el nombre, ¿no? Se llama Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento. Ya no es solo una... ¿Vos te acordás dónde se anunció el nombre, no? Acá. El año pasado. El año pasado, ¿no? El archivo tenemos que ir. Sí. Pero también depende, o sea, así como la DICIT en aquel momento, mientras con la primera secretaría continuó, este año también la diferencia es que la DICIT no existe más. Claro. Entonces se concentró todo, esa crítica que tenía de que la DICIT había perdido sus roles. Claro, sí. ¿No? Entonces se barajó y se empezó a dar de nuevo. Y esto surgió en este marzo, un poquito antes que nosotros empezáramos, tendrían que haber esperado para que empezara sobre ciencia. Sí. Pero bueno, este año al mando de David González, un viejo conocido de la casa que lo hemos tenido acá. Bueno, ocupó la DICIT en su momento. Por supuesto. Después de PDCIVA. El PDCIVA también lo hemos tenido como científico, o sea, no es una persona ajena ni al mundo de la ciencia ni al mundo de la política científica, de la gobernanza, y él es el que está al frente de la CENSI, como le dicen ahora, que es la Secretaría Nacional de Ciencia, que, bueno, justamente cuando se presentó en marzo esta secretaría, lo agarramos unos minutitos y le preguntamos, ¿no?, por qué surgía esta secretaría y cuáles eran los cometidos, y esto es lo que nos contó. La gobernanza de la ciencia en Uruguay ha sido tradicionalmente difusa, ha sido poco coordinada, ¿verdad? Ha tenido muchísimos intentos de coordinación, pero bueno, a menudo a veces lo importante queda relegado por lo urgente y entonces ese camino ha sido lento. Pero progresivamente se han ido creando más organismos y ya coordinan entre sí. La propuesta de la creación de la Secretaría, contribuir a que esa coordinación sea mucho más eficaz, que se logre que efectivamente los recursos se utilicen en forma eficiente, no se repitan esfuerzos que se están haciendo en otro lado, y también que los objetivos y prioridades nacionales no queden perdidos en el camino. Los principales objetivos de la Secretaría son consolidarse institucionalmente, obviamente, y después también fortalecer nuestros recursos humanos, contribuir a retener a nuestros mejores científicos, contribuir a atraer talento del exterior, y luego, como un tercer objetivo, tenemos lograr que toda la excelente ciencia que se crea en los laboratorios uruguayos no se quede allí, sino que impacte a toda la sociedad positivamente. Es
esa es la gobernanza a este momento. Este momento. Como decía David, la CENSI, esta secretaría, tiene nuevas funciones. Como vemos en esta placa, la placa número 3, tiene diversas funciones, algunas de articulación normal, pero después tiene un par de tareas como muy precisas, que son la creación de un nuevo plan de ciencia y tecnología, un PENCTI, sí, palabra rara, pero exacto, sí. que es como una hoja de ruta para ver por dónde va, cuáles son las prioridades científicas del gobierno, y la elaboración de un nuevo diseño. Esas son las tareas más a nivel, digamos, de políticas que le va a tocar. Pero la CENSI no está sola, la Secretaría no está sola, también está acompañada de una nueva gobernanza, y que vamos a ver en la última placa. Está acompañada, por un lado, por Uruguay Innova, o U+I, como se le dice en la jerga, que tampoco es nueva, porque viene de lo que fue el Uruguay Innovation Hub, creado en el gobierno de la calle Pou, bueno, que cambió de nombre, pero básicamente tienen los mismos fundamentos, los mismos objetivos, que es esa sinergia entre el sector privado y el público para, bueno, impulsar la ciencia como una estrategia para el desarrollo del país. Y finalmente, obviamente, la ANI, que sigue teniendo su rol de articulador de financiamiento, ¿no? Entonces, hoy, 5 años después de aquel primer programa, esta es la gobernanza hoy de la ciencia, que es diferente a lo que teníamos durante casi todo el siglo hasta ahora. El fotograma más reciente de la película. Exactamente. Dani, muchas gracias, te quedás, nos acompañás, ahora hacemos una tanda y después vemos qué es lo que nos trae Alexandra Perroni.